Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Sofía Iglesias, yo trabajo como directora de Cultura en la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Y hoy estamos en la sesión de presentación del anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud del 2022. Y hay un énfasis especial para servicios de la Dirección de Cultura. Hicimos una convocatoria a través de redes sociales. Se hizo la convocatoria a través del sitio web de la Dirección de Cultura y también a través de las redes de contactos de las personas gestoras socioculturales. Es una sesión que queda grabada, entendemos que a las personas se les puede dificultar conectarse a las 4 de la tarde, entonces es una sesión que queda grabada, la pueden ver asincrónica y desde la Dirección de Cultura estamos a toda la disposición para responder consultas que puedan surgir después. En un rato les doy el correo al que pueden escribir si tienen dudas. Y sin más, le doy la palabra al señor viceministro Denis Portugués, que nos va a hacer la presentación de la información a nivel general. Dame un momento nada más para... Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, agradecemos también porque sé que algunos están ya fuera de jornada entre sus trabajos y les interesa el tema y así lo han manifestado, y nosotros pues con toda la posibilidad posible, valga la redundancia, de poderles ofrecer un estado de la situación del presupuesto 2022, es que hemos acordado hacer este espacio para poderles contar cómo está el presupuesto, en qué fase nos encontramos, prácticamente a 8 días de ir a la Asamblea Legislativa a presentar la defensa. Entonces, pues como ustedes comprenderán, estamos con bastantes asuntos que tratar con este tema del presupuesto. Voy a compartir una presentación que hemos venido desarrollando en base a esto. Espero no tener problemas. Vamos a ver. Perfecto. Les cuento, bueno, para todos ya es un ejercicio sumamente conocido. Nosotros empezamos con el tema de la formulación del presupuesto desde finales de marzo, principios de abril, y algunos ejercicios como los de la Dirección de Cultura, pues empiezan desde antes. Prácticamente muy al inicio del primer trimestre del año ya estamos pensando en la formulación del presupuesto del año siguiente. Y esto culmina cuando, pues a nivel del Ministerio de Cultura y Juventud, pues ya recibimos todos los anteproyectos de todas las instituciones, que en el caso del Ministerio de Cultura tenemos los 14 órganos desconcentrados y los 6 programas presupuestarios. Entonces, les decía, ese ejercicio termina a nivel de lo que es el ministerio el 15 de junio, cuando enviamos ya el anteproyecto consolidado al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda inicia a partir de ese momento con todas las etapas de revisión, ajustes y demás que tenemos que se tienen que hacen ellos y que tenemos que nosotros aprender desde acá. Ese proceso termina el 31 de agosto, cuando el 1 de septiembre el presupuesto es presentado a la Asamblea Legislativa para entrar al tema de la aprobación. Pues el 1 de septiembre ya se dio a conocer el proyecto de ley de presupuesto, donde para el Ministerio de Cultura y Juventud, el presupuesto que se autorizó para ese momento es de 48.127 millones. ¿Qué significa esto? Bueno, que a nivel de lo que si hacemos una comparación de cuánto representamos con respecto al presupuesto nacional, estamos alcanzando el 0,42%. Esa es la participación de nuestro presupuesto a nivel del total del presupuesto nacional. Ahora, si hacemos una separación y sacamos del presupuesto nacional el monto que está destinado para atención de deuda, pues queda un presupuesto de 6.07 billones de colones, y ahí alcanzaríamos el 0,79% sin contemplar la deuda. Esa ha sido generalmente la proporción que hemos tenido en los últimos años, oscilado entre el
0,41, 0,42 como el de este año, al 0,44. Esto, recordemos que hay un comportamiento también del presupuesto del gobierno central con respecto a la atención que se ha venido generando, además del déficit fiscal que hay, pues también el tema de la atención de la deuda, lo cual pues de alguna forma u otra también tiene una situación particular para las instituciones del presupuesto nacional. Esta es la situación actual versus lo que estamos proyectando para el año 2022. Si comparamos esos 48.127 millones y lo que tenemos a agosto aprobado para el Ministerio de Cultura y Juventud, 48.535, significa que estamos con una disminución, por llamarlo así, un ajuste de 408 millones menos. Eso alcanzaría el 4, cerca del 0.8%. O sea, y principalmente esto se da por dos razones. Si vemos el presupuesto global del ministerio, el principal ajuste que se da es en la partida de salarios, que anda alrededor de los 150 millones, ahí 155 millones, y la parte de inversión en capital. Posiblemente porque en este presupuesto actual de este año se han incorporado algunos superávit específicos para atención de proyectos que también nos lleva a que se vea reflejado una disminución producto de ese superávit que es específico para un momento y que no se mantiene en el tiempo. Pero les cuento, nosotros estamos planteando ante el Ministerio de Hacienda 2 mociones que de alguna forma van en un tema de incorporar algunos recursos propiamente para reponer eso que les decía de la inversión de capital para proyectos que ya están debidamente constituidos y que pues se requieren que tengan el financiamiento para los siguientes periodos, como una redistribución que estamos haciendo en vías de la atención de la Ley de Emergencia Cultural y Salvamento, que esta ley, si mal lo recordamos, trae algunas situaciones especiales para el tema de la reactivación del sector con los encadenamientos, ¿verdad? Producto de las afectaciones que se han tenido por la pandemia. Entonces, esto nos ha llevado también a presentar una moción que no es incorporar recursos adicionales como sí lo es este tema del superávit de estos 2.483 millones, sino que es hacer una redistribución dentro de lo mismo que tenemos. Más adelante les cuento de qué es, pero sí, si logramos incorporar estos superávit específicos para proyectos que no viene a ser gasto corriente, pues deberíamos aumentar el presupuesto a 50.610 millones y con esto pasaríamos a un aumento total del 4.28%. La moción que les contaba, propiamente la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, recordemos que entre las habilitaciones también hay un tema de buscar acciones que nos permitan cumplir con esta ley dentro de los mismos recursos ordinarios que están siendo asignados al ministerio. Entonces, sí, pues nos dimos a la tarea de poder ver alguna situación especial para esto. Teníamos un presupuesto que salía desde el programa 749 para la atención de la encuesta nacional de cultura, lo cual, según la capacidad también del INEC y lo que se ha conversado, pues lo más conveniente era que no hiciéramos la transferencia ubicándola en un mismo periodo y que más bien pensáramos en el desarrollo de ese proceso a partir del 2023, un tema de por fases. Entonces, esto nos abrió la oportunidad de poder destinar esos recursos, que son 480 millones, principalmente para la atención del sector en razón de lo que dice la ley, y en el caso de la Dirección de Cultura, pues estaríamos sumando, además de los 300 y algo millones, bueno, estos 135 millones adicionales para desarrollar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, puntos de cultura, becas taller, etcétera, que se vienen realizando.
además de algún programa especial que pues vaya en esa orientación, siempre bajo las normas que nos establecen para el tema del manejo de las transferencias corrientes a personas. Igualmente se van a ver fortalecidos los programas del Mélico Salazar, el Centro de Cine, el Museo de Arte Costarricense y el Colegio Costa Rica para el subsector de literatura. Entonces, si vemos el presupuesto que está ahorita en la Asamblea Legislativa, que es de esos 48.127 millones, recordarles que la proporción que se da en sus tres grandes componentes, por llamarlo así, todo lo que pagamos en salarios, somos 1.634 funcionarios en total que tiene el ministerio, de todos los órganos concentrados más los programas. Entonces, prácticamente el 58% del presupuesto nuestro es para la atención de los temas salariales, planillas, cargas sociales, prestaciones, el tema de los pagos de aguinaldos, pago de salario escolar, etcétera, etcétera. Pasamos al siguiente componente, que es uno de los más importantes, por eso el cual que nos facilita la posibilidad de tener recursos para permitir que las instituciones desarrollen los servicios y atiendan las actividades que se dan. En el caso, digamos, de la Dirección de Cultura, en este caso, pues aquí están todos los recursos que tienen que ver desde el pago de la luz, el agua, los servicios de internet, etcétera, etcétera, seguridad, vigilancia, los consumibles, o sea, suministros, además de lo que ya habíamos hablado de los fondos concursables. Entonces, este recurso del gasto corriente es la principal también situación que nos hacen ver cuando nos hacen medir la regla fiscal, en este caso, o un decreto que ustedes recordarán que tuvimos a principio de año, donde nos ponían unos topes de ejecución para algunas subpartidas en específico. Entonces, esto es el principal componente donde podemos nosotros tener las posibilidades de, si se tiene que dar un recorte o transferencias o traslados de recursos entre subpartidas, porque resulta que algunas programaciones cambian durante la ejecución, pues todo pasa por acá. Entonces vemos que el 38% de todas las instituciones es el siguiente componente que estaríamos definiendo acá. Además, también las transferencias corrientes, que aquí damos un ejemplo, tenemos en el caso de la Dirección de Cultura, una transferencia corriente de la que pasa al Centro a la Gerencia de la Cultura. En otras instituciones pasan las instituciones de Ibermedia, Iberescena, todos los organismos internacionales que también, pues, de alguna forma u otra retribuyen a los procesos, dado que se paga una membresía, pero se recorre, se recupera, por llamarlo así, en materia de proyectos, un financiamiento que superan mucho lo que se otorga en la parte de cumplimiento del pago de las cuotas. Entonces, ese es el principal asunto que vamos a ver más adelante también más desarrollado, sobre el cual podemos tomar algunas decisiones. Y el siguiente componente es la inversión en capital, ¿verdad? Un ejemplo de ello es todo lo que tiene que ver con la compra de mobiliario, equipo de cómputo, intervención en edificios declarados patrimonio. En este caso, uno de los principales componentes de aquí es el centro de patrimonio, quien es el que atiende tanto los edificios patrimoniales que por los asuntos del certamen deben ser atendidos, como también los que son propios del ministerio y que tenemos que atender, por ejemplo, el que se está llevando a cabo en el actual año en Cartago, parte de los recursos de inversión que establece el Centro de Patrimonio para la atención de los edificios. Y es aquí donde queremos sumar esos 2.483 millones que les hablaba de la moción al principio de inversión con fuente de superávit, y con esto podríamos llegar a alcanzar cerca del 8% o 9% de la inversión en capital. Esto es otra parte importante que debemos considerar. A ver, el presupuesto del ministerio, lo que le hablaba, los 48.127 millones, si separamos lo que son transferencias, simplemente lo separamos porque esas transferencias pasan por medio del ministerio o los programas presupuestarios, pero no
no son parte de la operación diaria nuestra. Pues como si lo son todo lo que tenemos que atender por las vías de contratación administrativa, como por el tema de los diferentes compromisos de contratos y demás que ya están suscritos. Entonces, si separamos esos, el presupuesto para atender la posibilidad de que las bibliotecas puedan abrir, que los cines puedan atender a los chicos, que los teatros puedan funcionar, que los museos puedan abrir sus espacios para también la ciudadanía, como para el sector, etcétera, etcétera. Esos son 15.662 millones, o sea, es el 32%. Entonces, del casi 39% que teníamos anteriormente en operativos, si excluyéramos transferencias, nos queda el 32%. De ese 32%, el 33% de estos 15.000 millones, el 33%, o sea, 6.768 millones, se quedan para la operación de los programas presupuestarios que son esenciales en el tema del funcionamiento que les decía, como también para la atención del sector propiamente. Hemos querido separar esto que va para el sector porque es lo que también nos permite garantizar en el momento que tengamos que atender consultas, vías de atención de la misma ley, etcétera, etcétera, podamos seguirlos en la vía de que es factible y que no. Entonces, por eso es que encerramos esto acá, porque la prioridad también nuestra, pensando en la reactivación, en la posibilidad del año 2022 como un año de reactivación del sector, de encadenamientos que se vayan a desarrollar, de los proyectos que se vayan a recibir, pues es trascendental este presupuesto. Y si lo identificamos dentro de los mismos 15.000, entonces significa que el 22% del presupuesto está en esta vía de atención al sector. Y que para el caso de los programas, aquí pasa todo lo que es la contratación. Nuestra famosa subpartida 10499, ¿verdad? Que es donde se realizan los casos, los festivales regionales, los carteles que cada uno de ustedes desarrollan en sus regiones y demás, pasan por esta subpartida y es parte de lo que nosotros también consideramos importante poder tener en su lógica de comportamiento y atención para cada uno de nuestros actores. Y propiamente lo que tiene que ver con los fondos concursables, ¿verdad? Que para la parte de la Dirección de Cultura, sí es importante señalar que tienen pues unos fondos que le estaríamos adicionando, 235 millones, y que aquí podríamos estar llegando a los 545 millones, lo cual nos aumentaría esta posibilidad. Si aquí nos devolvemos, vemos que los servicios básicos es el principal componente de estos 6.000. Más de la mitad, casi el 60%, lo ocupamos para garantizar los servicios, de abrir los espacios, de cumplir con los contratos que tenemos, de garantizar la seguridad de los bienes públicos que están en los diferentes espacios, la seguridad para poder hacer las giras, la seguridad para poder pagar la gasolina, para pagar los viáticos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante poder entender que si de estos componentes, si tuviéramos que ajustar algo, tiene que pasar por esta parte de servicios, que es la que es más sensible y también la que nos pone en riesgo en algunas veces. Cuando hemos hablado que los diputados quieren exponer alguna moción de recorte, pues nos pone en peligro con cierres técnicos, dado que alguna institución no les alcanza ni para pagar el agua o la luz o el teléfono, etcétera, etcétera. Por el otro lado, pues la parte de suministros, que es un porcentaje muy bajo lo que hay para atender todo lo que es suministros, materiales y suministros de los 6 programas, 217 millones, que si vemos el presupuesto individual de la Dirección de Cultura, me imagino que es bastante bajito acá también. Y luego de la inversión, que pues, como le digo, la principal representación acá la tienen el Centro de Patrimonio con los edificios declarados patrimonio. Y en el caso de los órganos desconcentrados, es más de asignación de recursos, porque alcanza el 45% de los 15.000 millones, pero recordemos que son 14 órganos desconcentrados, instituciones que pues deben garantizar, por ejemplo, en este caso los INEM,
las 21 escuelas, también los teatros con el funcionamiento no solamente ordinario, sino también de las capacidades de producción de las actividades artísticas escénicas. Por aquí también pasa las instituciones de música, la Orquesta Sinfónica Nacional. Por acá también pasa el Centro de Cine, el archivo, etcétera, etcétera. Entonces, si también tuviéramos que tomar una consideración de ajuste de presupuesto, tendríamos que centrarnos por esto, y esta es la principal afectación que tenemos para la apertura de los servicios y garantizarle a la ciudadanía que tienen los espacios para poder accesar a la cultura y a las diferentes actividades que realizamos. Sigue siendo bajito el tema también de materiales y suministros. No llegamos ni a 400 millones para 14 órganos concentrados. No andan ni 40 millones en promedio cada uno de los que pueden estar asignando recursos. Y la inversión, que principalmente pasa por el, el Teatro Nacional, y por ahí el Museo Nacional, con un tema de proyectos ya específicos, pero que también tiene que ver con la asignación de recursos en inversión. Y por acá, pues también es importante ver que es muy semejante en la asignación de recursos que tenemos tanto a nivel central como a nivel de órganos desconcentrados en proporción de esta su partida de contratación administrativa que tiene que ver con el sector artístico. Igual pasa con los fondos concursales. O sea, significa esto que estamos haciendo el equilibrio máximo posible para que también el peso sea equilibrado en materia de ejecución, porque hay que considerar también nuestras capacidades, ¿verdad? En materia de lo que podemos atender el siguiente año. Podemos asignar recursos, pero también no solamente asignar recursos. ¿Qué pasa por toda la asignación? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Y cómo lo podemos manejar? Entonces, hay que considerar también esos aspectos de la necesidad de recursos humanos que tenemos. Esta es la partida 10499 que les decía. Esto principalmente por cada una de las instituciones. Es importante decir que, bueno, la asignación de este año actualmente es de 2.497 millones. Para el siguiente año se estaría aumentando a 2.614 millones. Tal vez podríamos decir que no es nada, 117 millones de más, pero solo el hecho de lograr mantener y lograr consolidar esto a nivel del presupuesto nacional es bastante logro, así lo considero, porque es una de las subpartidas que siempre a nivel de Hacienda y por qué no los mismos diputados consideran como dentro del grupo de las consultorías y siendo nuestra columna vertebral para nuestra accionar de actividades y demás que desarrollamos en instituciones. Por ejemplo, aquí está la División de Cultura, próximo año 270.8 millones, es un monto importante, ¿verdad? Don Denis, Sí, disculpe, usted está en una diapositiva, es que yo no sé si es mi internet, que no se me ha movido, está en una diapositiva que tiene unos cuadraditos azules y rosados. no, ya pasé, no sé Y si a los... alguien más ya se le pasó, porque puede ser mi internet, solo para No, confirmar. estamos en la misma de los azulitos y rosados. Ok, Ok, bueno, pero ahí voy a volverme. Ahí que ok. están viendo. La misma, la de que dice presupuesto operativo MSJ y tiene cuadrados lo de los programas y sector. Voy a tratar de... ¿Qué pasó? Voy a dejar de compartir y vuelvo a entrar. Ok. Tal vez si no la proyecto, la mantengo así, la pueden ver bien. Seguimos en la misma. Sí, yo Ah, también. bueno, ok, sí, pero ya vi las 7, sí se ve ahí se ve. Entonces lo que quiero es ver si ahí lo mantengo, lo logran observar bien o prefieren que lo ponga en presentación, porque así Hay sí. que pegarse a la pantalla mucho, si lo Ok, puede bueno, poner en presentación. es que si así no lo puedo. Ok. Dar un momentito.
Ahora sí pasó. Sí, ahora sí. Esta es la que les explicaba, de la 10499, ¿verdad? Que es la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo, que es esencial para nuestras operaciones. En el caso de la Dirección de Cultura, pues, todo lo que tiene que ver con las capacidades de contratación y producción, festivales, etcétera, que se hacen a nivel de las regiones. Les decía que para el caso de la Dirección de Cultura, el próximo año tenemos 270 millones. O sea, está entre los presupuestos también considerables, ¿verdad? Si viéramos cada una de las afectaciones, lógicamente el CEPAC es el más grande porque es todos los festivales, pero no deja tener la Dirección de Cultura un peso importante en la asignación de este recurso y también pues que nos lleva también a la atención de las capacidades que tenemos ¿verdad? En toda la parte de ejecución. Entonces, les decía que en forma resumida, estos 117 millones no pueden significar mucho, pero a nivel de como logro, sí nos da una situación, por lo menos de poder tratar de proteger, de mantenernos dentro de este margen de acción y también garantizar que nuestra ejecución sea la más idónea posible para así también cumplir los aspectos como también nos traen, como digo, son recursos ordinarios, pero de alguna forma u otra es lo que tenemos que sumar para el cumplimiento de la ley de emergencia. Y este es el tema de los fondos concursables, que también pues tiene una situación especial. Si lográramos considerar lo que les decía de las mociones, entonces vemos que la Dirección de Cultura en este caso pasaría a 435 millones y pues es la que ejecuta o asigna mayores recursos para este tipo de situación de atención. A nivel global, si consideráramos lo que tenemos actualmente en la partida de todo el ministerio para fondos concursables, hay 1.016 millones. Si lográramos sumar la moción más lo que ya tenemos ordinariamente incluido en el presupuesto, alcanzaríamos 1.304 millones y casi los 288 millones estaríamos sumando de crecimiento. Importante también, ¿verdad? Esto es un esfuerzo entre el mismo presupuesto ordinario del ministerio. No estamos solicitando un presupuesto extraordinario o recursos diferentes para atender esto. Principalmente lo que establece la ley, ¿verdad? Que se ha venido mencionando. Pero sí es importante considerar que esta moción pues sea de recibo por parte de los diputados y diputadas y que ella se apruebe. En el caso de este año, pues recordemos que tuvimos un presupuesto extraordinario a principio de año. No todos lo sumaron, ¿verdad? Algunos por la misma situación de la atención específica y creo que la misma Dirección de Cultura ha tenido mucha situación particular con todo lo que ha sido, ¿verdad? El manejo de las becas creativas y todo esto. Entonces sí hay que considerar aspectos importantes que ya misma Sofía nos ha manifestado con respecto al trato de estos fondos. Pero acá es concluyente que sigue siendo un esfuerzo de nuestra parte poder asignar recursos que vayan en la atención de lo que el sector pueda estar viéndose como posibilidad y que permitan esa reactivación para el próximo año. Nada más en forma resumida, esto es la composición por programa presupuestario del ministerio, como está actualmente en la asamblea. Recordemos si vemos por programas, tenemos los 7 programas, incluyendo los que ya han conocidos por nosotros, pero con la transformación de incorporar los órganos concentrados al ministerio. De alguna forma también nos agrupamos en estos programas y también pues hacen la composición de presupuestos pues de una forma más consolidada al momento de poderlos ver, ya sea por las diferentes rectorías, disciplinas o valores públicos que atendemos en cada una de las instituciones. Las instituciones artísticas o este programa, la promoción de las artes, donde están los teatros, está el CEPAC, está el Centro de Cine,
las instituciones de música pues es la que posee el mayor monto de asignación de presupuesto. Vean que el 40% de nuestro presupuesto pasa por este programa. Por ahí sigue el programa de actividades centrales, que este programa pues tiene la atención que por transferencias pasa el Parque de la Libertad, a la Fundación Ayúdenos para Ayudar, al Museo de los Niños, el CINAR. Entonces, este monto hace que se vea importante la asignación, pero en fin, es por razón de eso, porque hay casi que el 40% de esos 9.974 millones, que son 4.000 millones y algo, son producto nada más de la transferencia que pasamos para esas instituciones públicas, privadas. ¿Sí? Por ahí tenemos, por ahí tenemos el Centro de Patrimonio y Desarrollo Sociocultural, que aquí están todos los museos y el Centro de Patrimonio, ¿verdad? Que también es importante acá. Generalmente también los más grandes, en estos casos, pues también tienen la mayor población de funcionarios, por lo tanto hay un aumento importante en la asignación del recurso humano o el recurso que está ahí. Por ejemplo, no son funcionarios que podamos decir que pareciera que fueran muchos, que tienen, ¿verdad? Que no está sobrando gente, sino que son funcionarios, por ejemplo, de las bibliotecas, ¿verdad? Que las bibliotecas atienden de una forma personal al usuario, ya no podemos depender de eso. Los INEN, que en las escuelas de música, los profesores son necesarios para atender a los chicos en las clases, o sea, no podemos tampoco decir que son recursos humanos que podríamos mover. Prácticamente entre lo sustantivo y lo administrativo es una importante distribución del recurso, por eso es que se está trabajando en el proyecto que se estará viendo con la reestructuración, ¿verdad? Del ministerio, principalmente siendo lo más sensible la parte administrativa, ¿verdad? Eso es lo que más nos duele ahorita en las instituciones y que tenemos que ir pensando en eso porque la situación nos ha llevado a un asunto particular con todo lo que tiene que ver con la estructura orgánica de las instituciones. Por acá, si vemos el 753, ¿verdad? Que es el que nosotros conocemos, gestión y desarrollo cultural, pues mire, es poco, parece pues entrar los más bajos de porcentaje, pero es importante decir que también la agricultura, pues la capacidad en funcionarios es baja, son 47 funcionarios, si mal no me equivoco, en total, y que pues prácticamente tienen un papel importante en la parte de ejecución, pues, en fondos, digamos, como lo que son los fondos concursables y la partida número 499. Si sumáramos esos dos, podríamos estar hablando de más de casi los 700 millones en ejecución que pasa por este programa. Bueno, y aquí hablarles de las instituciones rectoras, bibliotecas, ¿verdad? Que son 62 bibliotecas en el país. Ustedes también pues tienen cierto acercamiento con lo que es el programa de bibliotecas y principalmente son las bibliotecólogos o bibliotecólogas que atienden y que realmente son de 1 a 2, cuando mucho 3 por biblioteca pública, pero son indispensables también para poder llevar a cabo todas las actividades que desarrollan. El Archivo Nacional, con el tema de la atención de todo lo que tiene que ver con el rescate y resguardo del patrimonio bibliográfico declarado de interés cultural. Y también, pues el archivo tiene otro servicio que tiene que ver con el notariado de este país y que es la atención de los índices y los protocolos de los notarios que tienen que pues quedar resguardados también en el archivo y demás. Entonces hay una función importante ahí que pasa por el Archivo Nacional y que es un asunto rector, además del que ya le establece por ley. Y el Consejo de la Persona Joven, que también vean que es bajito el porcentaje, muy parecido a la Dirección de Cultura, y pasa mucho el tema de los comités cantonales, que cerca también de 380 millones pasan por esto. Vean que es parecido a lo que se está con los temas de los fondos concursables también en materia de los programas. Entonces, es una forma equitativa de decir también que hemos pensado en el sector juventud, como lo establece también
las normas, tanto el cumplimiento para los comités cantonales como de la misma ejecución de actividades, por ejemplo, los centros cívicos y demás que se desarrollan. Esto no me voy a detener, esto es un asunto para verlo rápidamente, son cómo se compone el presupuesto en los diferentes programas, por las transferencias y demás. Actividades centrales, nada más para ir señalando, tenemos 144 funcionarios, y de aquí esta transferencia que iba para el INEC, creo que hablaba de la moción, que van los 480 millones que estaremos haciendo los fondos concursables. Siempre es importante señalar eso, que vemos el programa de patrimonio, ¿verdad? Y desarrollo sociocultural, y que pues sigue siendo un peso importante el tema del recurso humano. 78.5% está en esa proporción. Entonces es importante porque acá tenemos todos los funcionarios de los museos y el patrimonio, dice que son 281 funcionarios los que están en este grupo del programa presupuestario. Sigue pues la Dirección de Cultura, que si no ya un poquito más para el interés de ustedes, bueno, 47 funcionarios, sigue siendo una parte importante de la proporción que podemos tener, pero si aumentamos el tema de los 135 millones, aquí un mayor, esos 435 millones nos va a dar una mayor proporción aquí en lo que tiene que ver con los fondos, ¿verdad? Con los recursos que van para la atención de fondos. 25%, principalmente este 25%, 99, los 270 millones. Entonces ahí se centra principalmente la ejecución o el presupuesto asignado que tendrá la Dirección de Cultura. Bibliotecas, lo que decían los 174 funcionarios, ya han aparecido también al tema de los museos, 78% de los funcionarios que están para la atención de esas 62 bibliotecas. En su mayor proporción de estos funcionarios son bibliotecólogos, como les decía, y son necesarios para la atención al público y a la ciudadanía, y en general para todas las actividades que se desarrollan en las bibliotecas. Y el de promoción de las artes, que vean que es un programa que incluye más del 50% de la planilla total del ministerio, pero es porque tenemos instituciones con el mayor número de funcionarios, como las direcciones de bandas, el Sistema Nacional de Educación Musical, ¿verdad? Y todas estas superan los 200 funcionarios debido a eso, los músicos, debido a los profesores, ¿verdad? Necesarios para llevar a cabo las actividades en estas instituciones. Por acá estamos también con el Centro Nacional de la Música, el Centro de Cine, etcétera, etcétera. Pero acá lo que vemos también es la proporción importante que se le está dando al tema de los fondos concursables, y que pasaríamos de los 380 millones que tenemos ahorita a 625 millones que serían por ejecución de este programa. Nada más rápidamente, el archivo con 119 funcionarios y el CPJ 42. Sí, al tema de la Dirección de Cultura, pero ahí tiene ven 369 millones para ser más exacto del tema de los comités cantonales. Entonces, si hacemos una separación en materia de resumida, el 39.31% del presupuesto está a nivel de lo que son los programas del ministerio, programas centrales, ¿verdad? Que es la Dirección de Cultura, y el 60.69% pasa por el tema de transferencias, llámese en órganos concentrados, llámese instituciones privadas, llámese en instituciones que de alguna forma u otra pasan o reciben la transferencia por medio del ministerio, o el pago de cuotas o organismos internacionales, etcétera, etcétera. Eso era una forma rápida de poderles contar cómo está el tema de los números en presupuesto. Lógicamente nosotros tenemos todavía un asunto con la parte programática que estamos desarrollando, y que lógicamente pues es parte importante también de la defensa del presupuesto. Quedo
atento a preguntas que se tengan, consultas y demás. Gracias por la atención. Muchas gracias, don Denis, por esta explicación tan detallada. Para los compañeros y compañeras tenemos un espacio de preguntas. La idea es cerrar alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, si tienen consultas, pueden levantar la mano o prender la cámara y hacerla, o también la pueden hacer en el chat. Ahí está Isa, yo creo que parece que va en el carro, siempre en acción, pero no se te escucha, Isa, tenés el micrófono apagado. Seguís con micrófono apagado. A ver, bueno, pues Ok, ¿me ahora escuchan? sí, ahora sí. Perdón, es que le conté a Natalia que fui a la oficina porque llovió mucho y se mojó una de las salas, por eso voy en carro. Entonces me disculpan, ¿verdad? No, Denis, bueno, don Denis, yo le quería agradecer el espacio y conocemos las limitaciones de los recursos, pero como funcionaria de la Dirección de Cultura, que estoy en casas y centros, sí quisiera manifestar, yo sé que la jefatura y la dirección están muy claras en eso, pero bueno, y la administración, María, digamos que los gestores que estamos ahí tenemos el requerimiento de un presupuesto para el mantenimiento, digamos, del inmueble como tal, que está bajo la ley 7555, ¿verdad? Sé que los recursos son limitados, pero yo sí quería aprovechar este espacio como funcionaria raza para decirlo aquí, ¿verdad? Que esa es una de nuestras, aparte del salario y esto, eso es un requerimiento que tenemos. Ve ahora, dichosamente tenemos una inversión que está arreglando la cubierta, pero casas de más de 100 años ocupan estarles, o sea, se ocupa estarle metiendo financiamiento, porque si no, simple y sencillamente, el agua es uno de los peores, eh, lo peor que hay para un inmueble. Entonces yo nada más quería aprovechar este espacio para señalar eso, ¿verdad? Que es una necesidad que estoy clara, que no soy solo yo, sino todos los compañeros y agradecer todo lo que las autoridades hacen. Pero yo quería aprovechar este espacio nada más para eso, ¿verdad? Porque escuché bueno, lo que pude luego conectarme, lo del presupuesto de patrimonio y eso, pero para nosotros es fundamental porque es un presupuesto que lo asignan a la DC, ¿verdad? Entonces, que hay que considerarlo nada más. Muchas gracias. Sí, sí, efectivamente el presupuesto de inversión es importante, ¿verdad? Pero en una valoración del presupuesto que les dimos a algunas instituciones, eh, les quedaba muy limitado poder cubrir el gasto corriente como prioridad, ¿verdad? Porque ya es tema de lo que tenemos que asumir para poder operar y para poder también garantizar los compromisos que tenemos. Entonces se ve muy reducido el tema de la posibilidad de inversión. Por eso es que pensamos, digamos, en poder sostener lo que el patrimonio estaría atendiendo dentro de las posibilidades de asignación de recursos, más el tema de la atención de proyectos, como decíamos, que estaríamos mocionando a ver cómo nos va con esas mociones y poder tener un reflejo de inversión también en el sector en materia de tanta necesidad que hay también en nuestra infraestructura. Gracias, don Denis, y también a Isa por estar poniendo, ¿verdad?, el dedo sobre el renglón, y creo que todos los compañeros de las casas y centros en realidad. Y aquí solo como contexto para las personas que nos acompañan, casi todos son de casas y centros, pero Betsy y Diego también para que tengan la información de contexto. En el 2018 la Dirección de Cultura hizo una contratación de un estudio de seguridad humana, como evaluando el estado de la infraestructura que está a cargo de la Dirección de Cultura, y con ese estudio que se hizo de manera como muy concienzuda y muy responsable por profesionales en el campo, se sacó un estado de la cuestión, ¿verdad? Estado de situación y de cuáles eran las inversiones que había que hacer en las distintas infraestructuras a un mediano plazo, ¿verdad? Y eso, pues, hay
hay una proyección de cuáles son las inversiones necesarias en cada una de las infraestructuras. Es algo que no se puede hacer en un solo año, ¿verdad? Porque realmente es mucho. El equipo de casas y centros, ahí muy de la mano de Jaime Chacón, ha ido distribuyendo y tratando de priorizar cuáles son las inversiones que hay que hacer. Y eso, ¿verdad? Además de tener identificada la necesidad, hay que combinarla con las reglas de ejecución, porque para poder invertir en infraestructura, ahora tenemos que tener incluidos los proyectos en el banco de proyectos de Mideplan, que eso en sí mismo es un proceso bastante largo. Ahí nos ha ayudado Diego de planificación de la ADC. El monumento Alfredo González Flores sí está incluido en el banco de proyectos para el próximo año. Entonces, en este momento tenemos una inversión proyectada de cerca de 28 millones, ¿verdad? En el anteproyecto de presupuesto, 28 millones para el monumento de la casa de Alfredo González Flores. Pero ahí hay otro tema, porque esa no es la única casa que tiene necesidades, ¿verdad? También está Cartago, por ejemplo, que en este momento tiene necesidades urgentes por el tema de reparación de techos. Ya hay una contratación en curso, pero si algo llegara a pasar con esa contratación en curso, eso sobrepasa la cantidad de recursos que podemos invertir año a año, pero pues se está haciendo lo posible y también seguir con el espíritu de los compañeros y ir buscando otros aliados, ¿verdad? Para poder ir financiando estas necesidades. No sé si Nati quiere sumar algo. Gracias, Sofía. No, yo creo que muy claro y muy completo en realidad lo que han dicho sobre el tema de las casas y centros, y más bien de agradecer por las gestiones que se están haciendo para que se puedan invertir los recursos este año, y evidentemente es importantísimo para el funcionamiento de los espacios contemplar esa inversión efectivamente no solo para el mantenimiento, sino también para el funcionamiento de los espacios. Entonces, muchas gracias. Sí, más bien aprovecho esta intervención de Natalia para agradecer al equipo de la Dirección de Cultura. Yo sé que ustedes trabajan con las uñas en las diferentes regiones y con las cosas que tienen que atender y todo, y que las preocupaciones siempre han sido expuestas, digamos, ante la misma Sofía, ¿verdad? Que pues de una forma u otra, pues vamos liderando las cosas y tratándoles de proponerles las mejores espacios para ustedes. Creo que pues no deja de tener en alto pues esa posibilidad de reconocerles a ustedes todo el esfuerzo que hacen. Yo sé que a veces es difícil con el tema de la contratación administrativa, ¿verdad? Que a veces que el tema de los carteles que se devuelven, que la proveeduría, que los atrasos, ¿verdad? Pero realmente creo que hemos mejorado mucho. Yo mismo me he sentido así desde la Dirección de Agricultura, o sea, el esfuerzo que se han dado por mejorar los procedimientos, por darle seguimiento a ¿verdad? A las contrataciones y otras, pues ha demostrado que realmente el equipo pues se siente comprometido con lo que hace. Y también aprovecho también la oportunidad, que no era eso la reunión, pero agradecerles porque sé que hacen el mejor esfuerzo entre las posibilidades que tienen, y podíamos, o sea, constantemente, Sofía, María, si tenemos reuniones nosotros bimensuales para dar seguimiento a las cosas de la Dirección de Cultura. Y por qué no, bueno, en el tiempo que nos quedan podríamos pensar el próximo año con todos estos cambios que vienen, mayor asignación, mayor responsabilidad, mayor colaboración de equipo. Necesitamos solamente de los mismos funcionamientos de ustedes, sino también de las unidades administrativas del ministerio, llámese financiero, proveeduría, etcétera, etcétera, donde podamos todos más bien trabajar en equipo, y ojalá pudiéramos tener una reunión así general con todos ustedes, donde podamos señalar aspectos de mejora, poder retroalimentarnos, y eso créanme que ayudaría mucho también por la responsabilidad que tendremos a futuro el próximo año. Ahí don Denis le tomamos la palabra. Hay que organizar la sesión bien, pero yo creo que sí hay definitivamente muchísimo compromiso de todas las personas de la Dirección de Cultura, y creo que va a haber disposición también de dar retroalimentación a los procesos administrativos, ¿verdad? Le tomamos la palabra para buscar una sesión así en el momento oportuno. Total, me parece que debemos de aprovechar.
Y como le digo, el tiempo que nos pueda quedar de esta administración, y principios por no dejar encaminado y las cosas y que se vengan y esperando que pues puedan concluir todos los procesos que tendremos que desarrollar o que se tendrá que desarrollar desde el Ministerio y de la Dirección de Cultura para garantizar todo eso, ¿verdad? Que se nos viene y con toda la asignación de cada vez es más responsabilidad y se siente como si fuéramos menos personas, pero es la carga de trabajo que de alguna forma u otra nos toca administrar, nos lleva a eso. Gracias. No sé si alguna otra persona tiene alguna consulta o comentario. Por ahora no. Parece que no. Entonces, bueno, pero usted tiene unas palabras, don Denis. No, y nada más agradecerles todo el apoyo y las buenas vibras que nos echen para que podamos salir de hoy en 8 bien, ¿verdad? Con la defensa del presupuesto. A la ministra que lidera todo esto y que pues nosotros como equipo que estamos, ¿verdad? A la par ahí. Y posiblemente el año pasado fue bastante feillo el tema de los recortes y demás. Era tarde de la noche y teníamos que estar pues, molestando a Sofía o otros directores. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿O qué hacemos o qué no hacemos? Y entonces, pues las buenas vibras es para eso, ¿verdad? Que podamos no solamente que nos vaya bien, sino también poder tener conciencia de cuando tenemos que hacer cosas y no es la intención de nadie quitarle o ponerle a otros, sino es las mismas decisiones nos llevan a eso. Más bien, muchas gracias a todos por acompañar y pedir este espacio importante y quedamos en una total disposición que podamos coordinar a futuro esto. Y por qué no, tal vez a fin de año podemos hacer una reunión de cierre y esperar que estaríamos desarrollando en el 2022 como plan. Yo sé que ustedes desarrollan muchos planes de adelantado con un cierre de año. Sí, sí, y si hay interés de conocer la información, y pucha, con este, ¿verdad? Con un panorama tan amplio como el que nos puede dar usted, creo que puede ser muy rico para el equipo tener el panorama macro y también entender cómo quedó el presupuesto del programa. Si quiere, tomamos la palabra, donde ya sea para fin de año o inicios del próximo. Ahí Efraín preguntó en el chat que cuándo era a qué horas es la defensa. Betsy responde que es al mediodía, que es virtual. Entonces, sí, a inicios de octubre posiblemente estaremos viendo la discusión moverse, ¿verdad? Con el tema del presupuesto. Agradecerles la participación. La sesión la vamos a subir al sitio de la Dirección de Cultura por si acaso alguien quiere repasarla. Y ya tenemos ahí una buena oportunidad con don Denis de tener un repaso ya cuando quede el presupuesto aprobado, ¿verdad? Porque es importante aclarar que este es el anteproyecto y puede estar sujeto a cambios. Entonces es importante revisar cómo queda todo una vez que haya pasado por Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen buena tarde, noche. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, don Denis. Con gusto.